Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero presentarles a nuestro anfitrión de esta tarde. Él es Ricardo Tato, 1984. Es periodista y promotor cultural, editor y narrador. Es maestrante en arte contemporáneo por parte de la ESAI y licenciado en comunicación por la Universidad Modelo. Su trabajo ha sido publicado en periódicos, revistas y en libros de su autoría como Tercera Llamada, Periodismo Cultural y Cuentos, Minificciones y Aforismos del Descaro, narrativa. A la fecha, es el único crítico teatral yucateco que ha sido seleccionado en 3 ocasiones consecutivas para integrar la muestra crítica de la Muestra Nacional de Teatro. Asimismo, ha participado en numerosos congresos literarios regionales y nacionales. Actualmente es colaborador de diversos medios electrónicos y editor de la revista Soma, Arte y Cultura. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a ustedes por asistir esta tarde para celebrar el cumpleaños 90 de Juan García Ponce, pues este escritor yucateco que vamos a hablar un poco a continuación. Y ya que me presentaste, Rafael, me toca presentarte y también a nuestro otro invitado. Empezamos contigo. Rafael Ríos Chagoya nació en la Ciudad de México en 1979, estudió letras en la UNAM, ha sido miembro del taller de poesía y silencio coordinado por Alfonso Daquino desde 1999 a la fecha. Ha publicado Panal, Hoja Suelta número 7 en 2004 y Telar, publicado por el ICM en 2010, así como reseñas literarias en medios de Morelos. Trabajó en el Museo de Arte de la SHCP, escribiendo folletos de la colección Pago en Especie. Fue asesor educativo en Palacio Nacional, publicando efemérides y se desempeñó como gestor cultural del Centro del Patrimonio Inmobiliario. Actualmente trabaja en una agencia de publicidad y se encarga de las relaciones públicas en Ediciones Odradeco. Ángel Cuevas, que se encuentra a mi extrema derecha, Ciudad de México, 1970, ha publicado Niño Invierno, Hoja Suelta número 6 en 2004, El Silencio del Bosque, Ediciones Sin Nombre 2010, y también es Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 2011, y también publicó Frutos de Sal en Ediciones Odradeco 2020. Sus reseñas y poemas han sido publicados en revistas, suplementos culturales y antologías nacionales e internacionales. Estudió letras hispánicas en la UNAM y es egresado de la SOGEM de Morelos y miembro del taller de poesía y silencio desde 1999. Fue director del Fondo Editorial del Instituto de Cultura de Morelos de 2008 a 2014 y del área de literatura de la Fundación Noval de 2014 a 2016, así como coordinador editorial en la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. Actualmente es titular del taller de letras de la UAM, miembro de la Sociedad de Escritores de Morelos y colabora en Ediciones Odradeco. Bienvenidos y pido un aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia esta tarde. Primeramente, y de parte del maestro Alfonso Daquino y de Marco Antonio Cuevas, quien es el coordinador editorial de Odradeco, pues agradecemos sinceramente la invitación a estar esta tarde aquí con ustedes en Mérida. Nos da mucho gusto. Y bueno, queremos contarles brevemente de lo que Ediciones Odradeco trata. Es una iniciativa editorial de muy reciente manufactura, para un par de años, y entre otros autores que se han intentado rescatar en esta editorial destacan Alfonso Reyes, Manuel José Otón y voces nuevas también como Gabriel Bernal Granados. Y bueno, hay una importante labor de recuperación y rescate de obras aparentemente olvidadas o abandonadas. Es el caso del autor que esta tarde celebramos. Y sobre todo, muy importante dar a conocer su labor en favor del teatro y su parte crítica como ensayista. Hay varios libros que vienen en camino. Uno muy importante que nos interesa también dar a conocer próximamente es uno que recopila toda su parte crítica y ensayística referente justamente a la dramaturgia. El contexto de todo esto viene pues obviamente por un desinterés que hay que mencionar de parte de instituciones como el Fondo de Cultura Económica o la Unidad de Vinculación Artística de la UNAM, el Secutla de Morelos también, a quienes en su momento se les ofrecieron estos libros, pero ante su desinterés
pues obviamente Marco Antonio Cuevas y el maestro de Aquino tuvieron esta iniciativa de crear este sello editorial para empezar a dar justamente salida a toda esta recuperación bibliográfica. Muy importante también recomendarles, si no la conocen, que visiten nuestra página en Facebook, la pueden buscar inmediatamente, Ediciones Odradek, y ahí se encontrarán con algunas sorpresas muy interesantes, entre otras, un rescate que ha hecho el maestro de Aquino a través de su propio acervo, que es justamente La Voz de la Novela, que son programas que se transmitieron en Radio UNAM en los 60, en donde Juan García Ponce hablaba de muchísimas cosas muy interesantes, autores que para él son muy importantes, fueron muy importantes, entre otros Thomas Mann, Robert Musil, Maurice Charlot, y que justamente a través de sus programas es como se dieron a conocer en el panorama mexicano, y que ahora es importante recuperar y revalorar en una edición completamente novedosa que encontrarán si visitan esta página que les menciono, Ediciones Odradek en Facebook, y que son justamente programas enriquecidos, que son retransmisiones, por así decirlo, de estos programas originales, pero a través de la tecnología, pues enriquecidos con un acervo bibliográfico muy importante en poder del maestro de Aquino, quien es un admirador y un estudioso de la obra de Juan García Ponce. A lo largo de 4 décadas ha reunido muchísimos materiales muy importantes, muy interesantes, que se dan a conocer justamente a través de estas ediciones que hoy presentamos y de ese portal que les menciono en Facebook. Pues preparé para esta tarde un texto que me va a permitir leer justamente a propósito del aniversario que hoy celebramos. Hoy celebramos el 90 aniversario del natalicio de uno de los principales escritores mexicanos del siglo XX, que se desempeñó como dramaturgo, novelista, ensayista, crítico de arte y traductor. En la introducción a esta edición de Sombras, titulada acertadamente Imagen Previa, Alfonso de Aquino, director general y principal artífice de Ediciones Odradek, nos dice que Sombras fue la tercera obra de teatro conocida de Juan García Ponce, después de La Feria Distante y de El Canto de los Grillos, y que a diferencia de ellas, Sombras, por el grado de sugerencia que alcanza y a su sobriedad de recursos, como el monólogo interior de Laura, de carácter plenamente intimista, la convierte en una pieza singular que, en su brevedad, es representativa del interés de García Ponce por el teatro, que se vuelve indirecto y repunta en varias ocasiones, como la colaboración, entre otros, con Juan José Urrola, con quien escribe el guion de Trajimara en 1967 y con quien además adaptó y dirigió varias piezas de arte escénico. Y de una manera más directa, su relación queda manifiesta en la gran cantidad de reseñas y ensayos sobre teatro que publicó en revistas y suplementos de la época, aparte de los incontables manuscritos de obras teatrales inéditas o en estado fragmentario que resguarda la biblioteca de la Universidad de Princeton, dato interesantísimo que nos revela de Aquino en su introducción. De esta manera es como Sombras tiende un puente entre el teatro y la narrativa de García Ponce, y como lo dice de Aquino, representa lo que en palabras de Borges sería la maqueta inicial, al contener en germen los principales asuntos de la obra de García Ponce. Por ello es que el rescate de esta obra olvidada mediante esta edición permite que se integre al conjunto de la narrativa garciaponciana. Uno de los principales motivos de esta serie que se inaugura con ella en Ediciones Odradek. Nos esclarece de Aquino que al trasplantar ciertos elementos y posibilidades del escenario del espacio narrativo, García Ponce teatraliza la novela, no solo sus espacios, sino las acciones de los personajes, que toman entonces un carácter ritual. Y es que de alguna manera, los personajes de las obras narrativas posteriores de García Ponce son intercambiables e instauran un rito que en esta suerte de escenario en que se convierten sus libros se repetirá una y otra vez. Como en todos los libros editados hasta ahora por Alfonso de Aquino y su coordinador editorial Marco Antonio Cuevas y Sello, la parte gráfica juega un papel fundamental, pues configura un canto visual que es, en el caso particular de Sombras, mediante las cianotipias de Mónica Macumbers, en una muestra de las diferentes posibilidades que en la actualidad puede adoptar esta obra teatral en su representación. A finales de abril del presente año, el investigador y crítico Daniel Escoto escribió en Letras Libres una reseña a propósito de esta edición,
titulada acertadamente El reflejo de un anuncio luminoso, de la que me gustaría citar algunos fragmentos, como aquellos en los que dice: en la introducción a Sombras, escrita por Alfonso de Aquino, director de la editorial y especialista en el autor, se plantea una idea sugerente, la de que, si bien escribió menos para la escena, hay una teatralidad una y otra vez manifiesta en sus libros de narrativa. Esta lectura refuerza otra, muy recurrente, que indica que toda la narrativa de García Ponce sea leída como una sola novela gigante. Esto es sostenible si se sigue el rastro de situaciones, gestos de personajes y obsesiones que se repiten en cada libro suyo. Un camino más paralelo es hurgar en el teatro de García Ponce para encontrar pistas de novelas que escribirá posteriormente. O bien este otro. A lo largo de su trayectoria, García Ponce se fascinará por el gran tema del deseo humano, un deseo que, si bien en un primer plano de tantos textos suyos es erótico y o amoroso, parece en última instancia siempre remitir a un deseo mucho más abstracto por aprender la vida, el mundo. Sus personajes están en un constante vaivén entre anhelo y añoranza, las historias individuales del día a día y una ansiedad más profunda. Esta tensión es expresada a través de una serie de metáforas en torno al ver, muy en sintonía con su interés por las artes visuales. Basta ver los títulos de sus libros, independientemente de su género, para captar el vocabulario de la vista de García Ponce. Por ejemplo, imagen primera, presencia lejana, aparición de lo invisible, trazos, figuraciones, imágenes y visiones, las formas de la imaginación. Para finalizar, con una idea que retoma otra expuesta previamente por de Aquino en su introducción. Escoto dice: el puente entre el texto y visualidad es celebrado en esta edición de Sombras con fotografías a cargo de Mónica Macumbres, quien a partir de la vieja técnica de cianotipia representa a los personajes y algunos detalles de la obra en imágenes difusas y misteriosas. Esta intermedialidad es uno de los posibles regalos de reediciones o primeras ediciones de trabajos rezagados. Pueden surgir con ellas nuevos lectores, quienes a su vez darán una nueva luz y significado a los autores canónicos. Y justamente por eso hoy traemos ejemplares de todos estos libros para que ojalá entre el público que hoy aquí nos acompañe haya esos nuevos lectores deseosos también de descubrir a Juan en su 90 aniversario. Muchas gracias. Buenas noches, es un gusto, es un honor estar hoy aquí con todos ustedes en Mérida, precisamente en la tierra que es la cuna de Juan García Ponce y de su familia, de la familia García Ponce, y precisamente hoy que se celebran 90 años de su natalicio. Antes que nada, me permito disculpen. Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia. Permítanme agradecerles cordialmente la asistencia de todos ustedes, autoridades participantes y público que nos acompaña, de parte del director de Ediciones Odradec, maestro Alfonso de Aquino, y del coordinador editorial Marco Antonio Cuevas Iseño, quienes son los realizadores de estos 3 libros que hoy presentamos: Sombras, El canto de los grillos, ambos dramas, y Tajimara. Los 2 primeros son de Juan García Ponce, y Tajimara, tratándose del guión de cine escrito por García Ponce y por Juan José Burrol. Agradecemos especialmente a Ricardo Tato, coordinador de este homenaje y prologuista del Canto de los Grillos, a la Red Literaria del Sureste, a la revista Soma, Arte y Cultura, y desde luego a la generosa disposición de las autoridades de la Casa de Cultura José Martí, a las autoridades del área de cultura del Ayuntamiento de Loreto y Mérida, que tan cordialmente nos reciben. Muchas gracias por brindarnos las facilidades para el uso de este recinto y por la calurosa bienvenida que nos brindan.
Quisiera yo señalar y agradecer la presencia que nos honra esta noche de la señora Pilar Cantón García en representación de la familia García Ponce, radicada aquí en Mérida. Un honor y un gusto que nos acompañen. Muchas gracias y un saludo muy cordial del maestro de Aquino para su mamá, para la familia García Ponce. Asimismo, reconocemos y agradecemos públicamente a las señoras Mercedes Oteiza de Felgueres y Mercedes García de Oteiza, que ellas han facilitado materiales como fotografías y documentos que el maestro de Aquino ha sumado a su acervo para realizar estas ediciones. A continuación les platico un poco más al respecto. Así también agradecemos a la Fundación Gurrola, especialmente a la maestra Rosa Gurrola y Angélica García Gómez, coordinadora del archivo Gurrola, que también han facilitado imágenes como las que ustedes, algunas de las cuales ustedes conocerán al tener en sus manos esta edición de Tajimara. Ellas han facilitado, tanto las señoras Oteiza, García Oteiza y Rosa Gurrola han facilitado algunos materiales que el maestro de Aquino ha revisado y seleccionado para tomar algunos de ellos para estas ediciones. Ediciones Obradec es un proyecto especializado. Voy a repetirme un poco, disculpen con lo que dijo Rafael, pero me parece importante enfatizarlo. Es un proyecto especializado en la publicación de libros impresos, como estos que pueden ver aquí, o algunos otros. Traemos algunos otros títulos publicados por Ediciones Obradec para que ustedes los ojeen, los miren, y si alguno de ellos les interesa, lo lleven. Y también ediciones digitales que van a poder conocer en la página de Facebook, que se llama así tal cual, Ediciones Obradec, donde se comparten ediciones de manera gratuita para todo el público. También les comentaré un poquito más al respecto. A través de estas ediciones y a través del diseño que realizan Marco Antonio Cuevas Diseño y el maestro de Aquino, las ediciones Obradec combinan la poesía escrita y el canto visual. Todas ellas están más que ilustradas, están acompañadas o establecen un diálogo interdisciplinario entre la literatura y la gráfica. Van a encontrar cianotipias como las de Mónica Macomber en sombras, o fotos, o fotogramas, o aquí por ejemplo creo que es la casa de la familia o uno de los integrantes de la familia García Ponce, la que está en la portada, que nos han facilitado para esta edición. En especial, en Ediciones Obradec, la obra de Juan García Ponce tiene un lugar muy relevante, dada la enorme admiración que Alfonso de Aquino tiene por su obra, dando salida a través de estas publicaciones a una parte, tan solo a una parte de la cantidad de materiales que, como ya decía Rafael, a lo largo de varias décadas el maestro de Aquino ha reunido en torno a la obra de García Ponce. Entre otras muy distintas, que ya también lo mencionó él, más de 60 programas de radio en voz de García Ponce que se emitieron en Radio UNAM en los años 70 y que ha editado junto con Marco Antonio Cuevas para ofrecerlos al público interesado en un nuevo formato que incluye el audio, el texto y una cantidad de fotografías acerca de autores como Thomas Mann, César Pavese y Blanchot, entre otros, y que están a disposición del público, de todo el público, en la página de Ediciones Obradec. En cuanto a los libros que hoy presentamos, Sombras, Tajimara y El Canto de los Grillos, forman parte de una colección pensada por de Aquino para rescatar y difundir otras facetas de la obra de Juan García Ponce, como son la de dramaturgo y guionista cinematográfico. Para lograrlo, de Aquino ha echado mano de un acervo bibliohemerográfico de la obra del escritor yucateco, llevado por el propósito de dar a conocer aquellos materiales a los que como lector apasionado ha tenido acceso. El principal artífice de Ediciones Obradec ofrece a los lectores interesados estas piezas olvidadas que, al recuperarlas bajo la forma de estos libros excéntricos, junto a la sensación de hallazgo, nos propone una nueva motivación para acercarse a una obra imprescindible
aunque casi desconocida o que apenas vuelve a darse a conocer a través de estos libros. En este sentido, la noche de ayer estuvimos reunidos en Palacio de Bellas Artes porque allá también se rindió un homenaje a Juan García Ponce. Estuvimos en una mesa acompañados por Daniel Escoto, a quien ya ha citado mi compañero Rafael Ríos, Angélica García Gómez, que es la coordinadora del Archivo Gurrola, Ángel Miquel, que es un destacado historiador y crítico de cine, Rafael Segovia, que estuvo muy cerca tanto de García Ponce como de Juan José Gurrola, y bueno, nos acompañó también en persona Pixie Hopkins, que es una de las únicas sobrevivientes de los participantes de la película Tajimara. Estuvo también la señora Mercedes Oteiza de Felgueres y nos acompañó también la doctora Lucina Jiménez, que es la directora general del INBA, que se reunieron entre varios otros críticos, escritores y público en general a rendir un merecido o un más que merecido homenaje a este escritor yucateco que tiene relevancia más allá de este estado, tiene relevancia nacional y relevancia internacional. En esta participación de anoche se habló tanto de sombras como de Tajimara, del canto de los grillos no, porque deben saber ustedes que tienen aquí en Mérida la primicia del libro, acaba de salir de la imprenta, solamente tenemos unos cuantos ejemplares, es una de las características de Ediciones Odradek, son tiros limitados, son ediciones de colección, no se consiguen fácilmente o no se consiguen en cualquier lugar, de allí que les invitemos a que se acerquen y los conozcan. Entre otros aspectos, se hablaba, por ejemplo, de las diferencias que hay a partir de Tajimara, porque Tajimara es una película, es un guión de cine, y es un guión de cine que está escrito a dúo por Juan José Gurrola y Juan García Ponce, a partir de un cuento homólogo de Juan García Ponce que se llama tal cual, Tajimara, y que está incluido en su libro de cuentos La Noche. Entonces nosotros vamos a poder ver, si leemos el cuento y ahora podemos conocer el guión, y si además vemos la película, que es fácilmente conseguible a través de YouTube, consiguen ustedes si buscan Los Bien Amados, una producción de Manuel Barbachano Ponce, donde van a poder ver junto con el guión, junto con la película Tajimara, llevada a la pantalla a partir de este guión, otra película llevada por José Luis Ibáñez, si no mal recuerdo, a partir del cuento Un alma pura de Carlos Fuentes. Entonces ahí van a poder ver estos dos cortometrajes o mediometrajes escritos a partir de cuentos y llevados a la pantalla en una combinación tanto del escritor como de un director de cine en un movimiento de cine experimental que se dio en México en la década de los 60 y donde se van a poder conocer varias otras películas realizadas a partir de cuentos escritos por García Ponce, por Inés Arredondo, por García Márquez, etc. Estoy destacando esto porque en la edición estamos hablando el cuento Tajimara, el guión de cine Tajimara, la película Tajimara y ahora la edición en libro de Tajimara, y de ella es de la que quiero platicarles. En este libro está incluido el texto que Juan García Ponce escribe y publica a propósito de la filmación de Tajimara, y destaco algo que él dice, lo cito: la aparición de esa nueva forma, es decir, la película, que parte del anterior, es decir, el cuento, y en medio está el guión, y a su vez se separa de ella, creando otra nueva, o por lo menos diferente. Esa nueva forma, que es la del cine. Habla en este ensayo García Ponce sobre la relación del escritor con la creación cinematográfica, que les digo que se daba mucho en esta época, década de los 60 del siglo pasado,
y dice: ver mi obra trasladada a otra forma que ya no me pertenece o me pertenece en la misma medida que el cuento, o no me pertenece en la misma medida que el cuento. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en esta edición es precisamente lo que García Ponce dice que hace Gurrola junto con él a trasladar el cuento a la película. Daquino está trasladando el guión a una edición que es una síntesis de lo que Daquino hace tanto en este libro como en aquellos libros, como en los otros libros que van a poder conocer en la mesa de libros de esta noche. Cuando se habla de trabajo interdisciplinario, ya lo mencionaba Rafael y lo decía yo hace un momento, que es este diálogo entre la gráfica y la literatura, en este trabajo que realiza Alfonso Daquino, hablamos de un diálogo real entre la imagen y la palabra, de modo que el lenguaje cinematográfico es un modelo medular en el quehacer editorial de Daquino. Me explico. Ya mencionaba yo hace un momento los programas de radio, originalmente fueron programas de radio. En la radio podíamos nosotros escuchar a mediados de la década de los 70 la voz de García Ponce. Hablamos de más de 60 programas que estaban pues sepultados, por decirlo de alguna manera, en la fonoteca de la UNAM. Daquino realiza una investigación profunda y obtiene todos estos programas. Después, en los programas que están en la página de Odradek, vamos a escuchar la voz de García Ponce, vamos a poder leer el texto simultáneamente y ver las fotografías de los autores sobre los cuales nos habla García Ponce, portadas de libros, en fin, se vuelve una especie de videolibro. De allí que no solamente esté la literatura y la imagen gráfica impresa, sino la literatura, la imagen gráfica impresa y la imagen grabada o audiovisual. Entonces, este libro, reproduciendo el lenguaje cinematográfico sobre el que habla, se convierte, desde mi punto de vista, ustedes cuando lo conozcan me dirán si están de acuerdo, en una especie de documental. Nosotros cuando vemos una edición vamos a poder leer, por ejemplo, al reverso del libro, una serie de citas de Manuel Carballo, de Humberto Batis, de Christopher Domínguez Michael, de Emilio García Riera, de Jorge Ayala Blanco. Cuando hojeemos el libro vamos a poder ver fotografías de la filmación, pero también vamos a poder ver fotogramas de la película, como esta que es muy famosa, donde está Pixie Hopkins en el Museo de Arte Moderno, con Davison se llama, ¿no? el que actúa junto con ella. Entonces está el guión, están las fotografías, están los fotogramas, está el ensayo de Juan García Ponce sobre Tajimara, está el ensayo de Juan José Gurrola sobre Tajimara, están todos los textos que aparecen aquí y nosotros los vamos a poder conocer de primera mano con este libro, pero todo eso implica mucho trabajo y mucho tiempo realizado o dedicado por el editor Alfonso Daquino y una profunda investigación de más de 40 años y un profundo conocimiento, empatía y cercanía con la obra de Juan García Ponce. Lo que se ve a simple vista no muestra todo el trabajo que está detrás. Los materiales a partir de los cuales los editores de Odradek realizan esta y casi todas sus publicaciones son en sí, o más bien eran, tesoros ocultos, ahora revelados mediante esta labor artística, tenaz y sutil a la vez. Entonces, yo creo que estos libros, lo mencionaba hace un momento, nos van a permitir acercarnos a este universo poco conocido de García Ponce, a quien se le conoce sobre todo como narrador, a quien se le conoce sobre todo como crítico de arte, como ensayista, como traductor, pero estos aspectos o facetas de su obra como dramaturgo y como guionista de cine y en colaboración con Juan José Gurrola son aspectos que ahora nosotros, Rafael y yo, queremos compartirles, o el maestro Daquino a través nuestro, e invitarles a que se acerquen, a que los conozcan. Muchas gracias y enhorabuena por este
por estar aquí. Muchas gracias, Ángel. Pues voy a empezar primero por agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, la Dirección de Cultura que encabeza el doctor Irving Berlín Villafaña, por prestarnos este bonito edificio de arquitectura neomaya. Y también quiero agradecer la presencia de la licenciada Diana Fernández Bravo, directora de Promoción y Vinculación de la Sede Culta, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por su presencia. Dos instituciones que de alguna manera se han sumado a este festejo, y pues de nuevo agradecerles a ustedes su presencia, también a los invitados especiales, Ángel Cuevas y Rafael Ríos, por estar aquí, también a Carlos Castillo Novelo, que es miembro de la Red Sureste, un amigo y compañero entrañable, con el cual inicialmente hace algunos años creamos las jornadas garcía-poncianas, que se presentaron, si no me equivoco, en 2013 aquí en Yucatán, y posteriormente hicimos una segunda edición en la Ciudad de México en 2014 en el Centro Cultural Chapultepec, y bueno, ha habido otras dos ediciones más. La más reciente fue en el marco de la Noche Blanca en junio de este año, y bueno, también agradecer pues, tu apoyo, Carlos, en este evento, y sobre todo el interés que muchos hemos tenido por este autor. Creo que a veces no se dice lo suficiente, pero hay que decirlo, ¿no? En una fecha como hoy, 22 de septiembre de 1932, nace Juan García Ponce aquí en Mérida, Yucatán. Emigra ciertamente a una temprana edad, alrededor de los 11 años, si no me equivoco, después de haber vivido en Campeche, una temporada en Tabasco, emigra a la Ciudad de México, y pues bueno, ahí fallece en el 2003, y la mayor parte de su obra literaria la realiza en la Ciudad de México. Pero Juan nunca se olvidó de Mérida, nunca se olvidó de su barrio insignia, y escribió bastante sobre ello. Aquí ya mencionaron 3 obras de teatro, obras primerizas: El canto de los grillos, que tenemos aquí, La feria distante, Sombras, no está ambientada en la Ciudad de Mérida, sino en la Ciudad de México. Habla mucho de cómo es valorado Juan en otras partes de la República, ¿no? Por ejemplo, los compañeros vienen a la Ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, y bueno, hay toda una red de gente. A veces me gusta decir que es como un club o un culto hacia Juan García Ponce, y que todos nos vamos conociendo, conectando de alguna manera. Y esto habla mucho de cómo es él visto fuera del estado, ¿no? Pero cómo es visto aquí en Yucatán, eso es algo que sí me gusta siempre comentar en las jornadas garcía-poncianas o cualquier oportunidad que tengo. Me parece que aquí en Yucatán hemos sido un poco injustos con Juan, no sé por qué, no sé si porque se fue y no le perdonamos que se haya ido, no sé si porque venía de la casta divina, que él mismo de alguna manera se burlaba, lo menciona en su autobiografía y también en Personas, Lugares y Anexas, lo menciona de que bueno, su familia era de la casta divina, pero al mismo tiempo también se burla un poco de toda esta concepción social. Si leemos esta obra del Canto de los Grillos, o Alrededor de las Anémonas, o La feria distante, al mismo tiempo de que retrata la sociedad yucateca con sus costumbres, sus tradiciones, su idiosincrasia, la retrata, la homenajea, la fija, y al mismo tiempo también la satiriza, también se burla un poco del ser yucateco, y eso solo puede hacer un yucateco, como ustedes saben, ¿no? Entonces, ahí creo que radica la importancia de su obra, porque nos contrasta con un espejo. Si leemos estas obras que son de los años 60 y 50, fines de los 50, nos vamos a reconocer ahí mismo, ¿no? En los personajes que aparecen, incluso hasta la misma vegetación que describe, la arquitectura de los patios, de las casas, etcétera, ¿no? Nos vamos a encontrar nosotros mismos, y también en muchas de las expresiones que algunos le llaman guayeísmos, ¿no? Muchas de las expresiones que están ahí las seguimos usando y siguen vigentes incluso ciertos modos del ser yucateco continúan, tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces todo esto retrata Juan García Ponce
no solo en sus obras de teatro, también en su narrativa, en algunos cuentos o novelas como La casa en la playa, que también habla acerca de la costa yucateca, ¿no? En Personas, lugares y anexas habla de un viaje a Chicxulub, a Cizal, pasa por Veracruz también. Y bueno, él nunca olvidó Yucatán, incluso regresó en algún momento a recibir el reconocimiento creo que se llama la medalla Héctor Aguilar, no me acuerdo, sí, creo que es Héctor Aguilar, que otorgada por el Congreso del Estado. Y bueno, a raíz de su fallecimiento en el 2003, poco a poco su figura y su presencia aquí en Yucatán se fue diluyendo, y al grado de que hoy día muy pocos yucatecos manejan su obra. Sí hay investigadores, por supuesto. Aquí está la maestra Rita Castro, que también recientemente presentó una ponencia en torno a Juan García Ponce, el mismo Carlos Castillo aquí presente, un servidor, pero son pocos realmente, si consideramos que es probablemente, y al menos para mí, el escritor yucateco más importante del siglo XX. El único que se le equipara es Hermilo Abreu Gómez, y para que no haya discusión diría que Hermilo Abreu Gómez en la primera mitad del siglo XX, pero de los 50 y tantos para acá, no hay uno más importante que Juan García Ponce, no solo en la producción intelectual y literaria, sino en la obtención, por ejemplo, ya mencionaron por ahí el premio Anagrama de Ensayo, que otorgado en España por Jorge Herralde en 1981, y bueno, ya escucharon cómo es valorado en otros estados, en otras ciudades, y por eso sería imperdonable que aquí, en sus 90 años, no hubiéramos hecho un homenaje hacia su persona, ¿no? Incluso hoy en la mañana platicábamos un poco de que esta fecha debería ser ya fijada como una efeméride institucional, porque si cada año se homenajea a Hermilo Abreu Gómez y él tiene un gusto, y hay avenidas de otros escritores como José Díaz Bolio, etcétera, etcétera, no voy a decir más nombres, pero hay muchos escritores o personas que sí tienen gustos, parques o reciben homenajes año con año. Y entonces, ¿por qué probablemente el hijo pródigo Juan García Ponce, por qué él no? ¿Por qué no tenemos un busto en su nombre? ¿Por qué no tenemos un parque? ¿Por qué no tenemos un homenaje anual que se realice, aunque sea muy sencillo, una ofrenda floral, etcétera? ¿Por qué al hijo más destacado ¿por qué no lo homenajeamos, ¿no? Entonces, esa pregunta la dejo al aire con ella inicié, ¿no? ¿Qué pasa con Juan García Ponce aquí en Yucatán? Lo dejo para la reflexión. Y pues bueno, solo quiero decir que me siento muy sorprendido de la presencia de Ángel Cuevas y Rafael Ríos, que pues vienen de un largo viaje, pues, ayer presentaron en Bellas Artes, vienen de Cuernavaca, luego viajaron para acá, y su entusiasmo de querer estar aquí en Yucatán para esta fecha tan importante, ¿no? Su presencia aquí demuestra qué tan importante resulta celebrar esta fecha de nacimiento de Juan García Ponce, sus 90 años, estando en su ciudad natal. Y pues sobre el canto de los grillos, voy a platicar un poco, que trata acerca de una familia yucateca, de clase media o clase media alta, y los avatares y vicisitudes que atraviesan cuando una visitante de la Ciudad de México llega a trastocar un poco la movida de esa época, ¿no? Y cómo era percibido desde afuera, y cómo sigue siendo percibido desde afuera, con sus actitudes, costumbres y desparpajo, ¿no? Entonces Juan García Ponce sería más bien, como decimos aquí, un yucahuach, un yucateco que se hizo chilango, y entonces en tanto yucahuach él perfectamente podía contrastar, ¿no?, su origen junto con su nuevo hogar, ¿no? Entonces, de estos libros, por ejemplo, El canto de los grillos es el que se ambienta en Mérida, y pues me hicieron el honor de invitarme a escribir el prólogo, que hice con mucho cariño, y que espero en algún momento tenga una oportunidad de leer. Igual más adelante espero que se pueda realizar una presentación de este libro exclusivamente, y resaltar la labor de Alfonso de Aquino, el maestro que tanto se menciona aquí, que está imbuido en sus investigaciones, en su trabajo como editor. Resaltar su labor, porque no es tan fácil que alguien desde Cuernavaca esté tan clavado investigando a un autor yucateco, y sobre todo que se haya atrevido a realizar el rescate de su trabajo,
porque esta obra de sombras pues se había publicado en algún momento en la revista de la Universidad de México, si no me equivoco, pero pues estaba por ahí perdida esta obra, ¿no? Entonces aquí ya la rescató, ¿no? En el guión de Tajimara tenemos la película, tenemos el cuento que platicaban, pero no el guión que escribió en conjunto con Burrola, con todas las acotaciones, indicaciones propias del lenguaje cinematográfico. En Cuadernos del Viento, en 1967 se publicó Sombras. Y bueno, incluso, el guión. Incluso iba a comentar que a raíz de las jornadas garciaponcianas en la Noche Blanca, la maestra e investigadora Zulay Marcela Fuentes, ella también mencionó otra faceta que es casi desconocida, que es la de Juan García Ponce, crítico de teatro, ¿no? Y sé que los amigos de Ediciones Odrade tienen por ahí preparada una sorpresa en torno a esa otra faceta de Juan. Y pues bueno, o sea, un escritor que a sus 90 años todavía estamos descubriendo otras aristas de su trabajo, de su obra, de su amplia obra y trayectoria, pues creo que todavía hay mucho por hablar acerca de este paisano. Con esto finalizamos nuestra participación, pero para que sepan un poco también y tengan una probadita de qué va tanto El Canto de los Grillos como Sombras, vamos a tener a continuación una lectura dramatizada. Antes de presentar a los actores, quiero agradecer a los panelistas, Ángel Cuevas, Rafael Ríos Chagoya, gracias por su presencia. Un aplauso para ustedes. Un fuerte aplauso para Ricardo. Gracias.